Yo dije, llueva, truene o relampaguee. Y llovió, tronó y relampagueó y la constituyente llegó. De las amenazas a los hechos. Este viernes, el régimen venezolano consumó su golpe contra el parlamento de mayoría opositora. A los violentos, a los fascistas, a los que le hacen la guerra económica al pueblo, a los que le hacen guerra psicológica al pueblo, les llegará la justicia. Empezaremos a actuar desde mañana, no se sorprendan, porque llegó el poder constituyente originario a Venezuela. En el Salón Elíptico del Palacio Federal tomaron juramento los 545 diputados constituyentes impuestos por Nicolás Maduro. Es una Asamblea Nacional con un carácter plenipotenciario, soberanísima. Una vez promulgada la nueva Constitución, esta será publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. En rechazo a la instalación de la denominada Asamblea Constituyente, los opositores reactivaron las protestas y el régimen, como de costumbre, respondió con represión. Que esta constituyente no debe existir para los venezolanos. Decidimos el 16 de julio que no la reconocemos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, ¿qué futuro le espera a Venezuela con una cuestionada asamblea constituyente compuesta solo por seguidores de Maduro? Hoy en el análisis y el debate con Juan Guaidó, diputado por el partido opositor Voluntad Popular y presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Venezolana, el constituyente oficialista Saúl Ortega, Monseñor Ovidio Pérez, expresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, y Leopoldo López Gil, padre del preso político y líder opositor Leopoldo López. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. ¿Qué tal? La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Yo soy Juan Eduardo Jaramillo, bienvenidos. La noticia: mientras cientos de venezolanos volvían a las calles este viernes para protestar contra la ruptura democrática en el país, el régimen instaló la Asamblea Nacional Constituyente. El organismo con el que Nicolás Maduro pretende redactar una nueva constitución fue escogido en la cuestionada jornada electoral del pasado 30 de julio. La noticia: Delcy Rodríguez fue posesionada como presidenta de la Constituyente. La polémica ex canciller, al asumir ese cargo, negó lo que es una realidad latente. Según ella, en Venezuela, abro comillas, no hay hambre ni crisis humanitaria, y ahí cierro las comillas. El punto clave de la noticia es la juramentación de 545 constituyentes, todos seguidores del oficialismo. Es un claro desafío de Maduro, un desafío no solo para la mayoría opositora del Parlamento democráticamente elegida, lo es sin duda para la comunidad internacional, que ha rechazado la elección e instauración de la Asamblea Constituyente hecha al antojo y molde del heredero político de Hugo Chávez. Lo que sucedió este viernes en el corazón legislativo de Venezuela para el chavismo fue la mayor muestra de voluntad de un pueblo. En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad, en Venezuela hay determinación y hay valentía para defender a Venezuela. Pero para la oposición no es más que el funeral de la democracia. Ni los jóvenes se van a echar para atrás, ni los diputados se van a echar para atrás, ni la población va a dejar de luchar. Ellos pueden seguir en su locura, pero nadie se va a arrodillar ante ellos. Pese a la presión internacional a esa asamblea constituyente que Nicolás Maduro quiso diseñar a su medida, el heredero del chavismo se salió con la suya y juramentó a los 545 oficialistas que redactarán una nueva Carta Magna. Si así lo hiciere, que la patria os reconozca a todos. Lo hizo luego de forzar las puertas del Palacio Elíptico en horas de la noche y luego de retornar las imágenes de Hugo Chávez y Simón Bolívar, las mismas que fueron retiradas cuando la oposición ganó la mayoría en el Parlamento. No quiero ver a Chávez ni a Maduro, lleven toda esa vaina para Miraflores o se lo dan a la feo, yo no tengo que ver con esa vaina, pero aquí nada.
La elección de quienes redactarán la nueva constitución se realizó el pasado domingo 30 de julio en medio de las denuncias de un supuesto fraude. Seguidores del oficialismo en Venezuela rodearon la sede del Palacio Federal Legislativo, lugar en el que sesiona la mayoría de diputados opositores elegidos democráticamente. Les cuesta a los poderes imperiales reconocer al pueblo de Venezuela. Bueno, esta constituyente se encargará de hacerles entender de qué estamos hechos los venezolanos y las venezolanas. La ex canciller Delcy Rodríguez fue elegida como presidenta de la constituyente y de inmediato convocó a la primera sesión de lo que llamó el poder plenipotenciario, que se realizará este sábado para dar inicio al proceso que reformará la constitución venezolana, esa misma que fue la columna vertebral del proyecto político de Hugo Chávez. Lo juro. Vinimos a apartar del camino todos los obstáculos, todas las arbitrariedades dictatoriales que han impedido ejercer la validez material de nuestra Constitución. Venimos a defenderla, venimos a profundizarla, venimos a renovarla, compañeros. La instalación de la Asamblea Constituyente se llevó a cabo después de que el Tribunal venezolano declarara nula una solicitud de la Fiscalía General que pedía detener la Constituyente por presunta comisión de delitos durante el proceso electoral. Y hay que tener claro que toda la energía y toda la fuerza tiene que estar colocada en ese propósito por el cual salimos a la calle hace 126 días, que es salir de la dictadura. Así que no debemos confundirnos ni desenfocarnos de ese propósito y por supuesto jamás perder la convicción, mi amor, porque hoy tenemos más fuerza que nunca, estamos más unidos que nunca, el mundo nos acompaña y está dispuesto a acompañarnos. También se llevó a cabo luego de que sorpresivamente y en horas de la madrugada el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, fuera llevado de nuevo a su casa. Venezuela se sumerge en un clima de incertidumbre tras presenciar la ruptura de su democracia. Necesitamos transformar el Estado, sobre todo esa Asamblea Nacional podrida que está ahí. Bueno, invitamos a nuestros televidentes a participar del tema de hoy en la noche con el hashtag numeral Asamblea Constituyente. Instalada la cuestionada Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, ¿la oposición venezolana perdió la batalla? Opinen ustedes a través de la cuenta en Twitter del programa de la noche y nuestro equipo periodístico que aparece aquí en pantalla con el hashtag. Ahí la tienen ustedes. Voy a saludar en Caracas inmediatamente al diputado por el partido opositor Juan Guaidó. Es miembro del Partido Voluntad Popular, es el presidente de la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional Venezolana. Diputado, me alegra saludarlo en Caracas. Buenas noches, señor. Muy buenas noches, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos ven y escuchan en Colombia y en América Latina. Es un gusto. Y la señal la trasladamos inmediatamente a Miami, a la Florida, y saludo a Eduardo Gamarra, es profesor del Departamento de Ciencias Políticas Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, es doctor en Relaciones Internacionales. Es un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. El gusto es nuestro, muchas gracias. Le pregunto, diputado Guaidó, teniendo en cuenta lo que ha sucedido pues en el día de hoy, la instalación de la Asamblea, ¿perdió la batalla la oposición? No, hoy el pueblo de Venezuela es mayoría que clama por cambio, hoy el pueblo de Venezuela es mayoría que está en las calles movilizados, sin duda un duro golpe no a los venezolanos, sino al Estado de Derecho en Venezuela. Esto no se compara con una constituyente como la que hubo en Venezuela en el 99, más con el golpe de Estado que hubo en el 92, cuando masacraron un pueblo e intentaron tomar el poder por la fuerza. Lo que están haciendo hoy, amparados en las Fuerzas Armadas, amparados en los colectivos, incluso paramilitares armados en la ciudad de Caracas, es asaltar el poder, mantenerlo por la fuerza, ya que el pueblo de Venezuela los rechaza y no hubo una elección directa, secreta y universal, no hubo una consulta al pueblo para ver si querían cambiar la Constitución, y hoy incluso el mundo lo sabe y reconoce así al rechazar, al desconocer la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea completa. Así que lo que digamos que es continuar ejerciendo nuestro derecho, ejerciendo el derecho a la protesta, que cada vez es más duro ejercerlo en Venezuela, producto de los 143 asesinatos que hay hoy en Venezuela, producto de la represión, y por supuesto debemos nosotros seguir ejerciendo lo que nos encomendó el pueblo de Venezuela en la Asamblea Nacional, que es
ejercer los cambios a través de la legislatura. Bueno, esa pregunta se la hago, diputado, porque es que va a comenzar ya en las próximas horas a fabricarse, a redactarse la Constitución venezolana a la medida y al molde de los chavistas. Sí, ahí nos coloca en una situación de perder a los venezolanos, porque un régimen, Nicolás Maduro, además sancionado por la lista OFAC americana, no puede suscribir ningún contrato a nivel internacional, al igual que el Estado de Venezuela hoy al no reconocer una legislatura. Este conflicto en Venezuela inició hace 4 meses cuando el Tribunal Supremo de Justicia trató de limitar las competencias a la Asamblea Nacional para suscribir directamente vía el TCJ contratos y contratar, por ejemplo, con la petrolera Rosneft en Rusia y tratar de hacer unos acuerdos con la faja petrolera. Hoy no pueden hacer eso, no se reconoce además lo que es esa constituyente, así que nos colocan en una situación de perder a los venezolanos, porque en la situación que tenemos de hambre, de escasez, de falta de medicamentos, y entonces le agregan ser casi un estado paria hoy, producto de la constituyente, producto de las sanciones del presidente y vicepresidente del país, nos coloca en una situación muy precaria cuando hoy, en una semana apenas, el dólar subió 100% cuando hay control cambiario en Venezuela, y uno de los marcadores, por cierto, del dólar es el dólar que se comercializa en Cúcuta, por ejemplo. En una semana apenas 100% golpeó la inflación en Venezuela. No se va a solucionar ese problema, solamente nos siguen aislando como venezolanos y más lejos de buscar soluciones, encontrar soluciones al problema social que vivimos hoy en Venezuela. Sí. Profesor Gamarra, en Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, ¿usted cree que estamos asistiendo al funeral, al sepelio de la democracia en Venezuela? Mire, me parece que la democracia en Venezuela hace mucho tiempo que está agonizando o se acabó. Y yo creo que es más, mucha gente coincidiría conmigo que este proyecto desde un comienzo tenía visos autoritarios muy fuertes. Se lo reconoció como una democracia, pero en general el proyecto era de un partido hegemónico, dándole algún espacio a la oposición. Le salió medio mal el cuento cuando la oposición ganó una elección y se hizo de la Asamblea Constituyente, pero en general este siempre ha sido un proyecto autoritario, unipartidario y obviamente con una veneración del liderazgo, empezando con ese culto a la personalidad a Hugo Chávez y ahora tratando de hacer lo mismo con Nicolás Maduro. De manera que yo creo que hablar hoy de que la democracia se acabó de repente con esta elección fraudulenta del pasado fin de semana, yo creo que eso era simplemente un paso más hacia la consolidación de un modelo autocrático. Profesor Gamarra, ¿por qué la presidenta de la Asamblea va a tener más poder que el propio presidente Maduro en estos momentos? Bueno, en parte es por la lógica de lo que ellos han estado planteando, que el poder constituyente está más estrechamente vinculado con el pueblo venezolano y como el pueblo es el soberano, entonces en teoría es la Asamblea la que tiene mayor poder que el mismo presidente, ¿no? Pero obviamente todo esto es de absoluta dudosa constitucionalidad para comenzar y es parte de este proceso tan arbitrario que si bien uno podría analizarlo más que nada como una jugada política que le salió extraordinariamente bien al gobierno, porque al final, si bien no quiero contradecir mucho al diputado que acaba de hablar, pero la verdad es que el Estado, el poder del Estado lo tiene Nicolás Maduro, lo tiene la Asamblea Constituyente, y por ende para la oposición le va a ser muy difícil, aún con el apoyo internacional y aún con, digamos, con el control en teoría de las calles, tirarse contra el Estado es muy difícil. Sí, pues profesor, yo le invito a usted, al diputado y a los televidentes del programa La Noche para que volvamos a ver y a oír parte de las polémicas declaraciones que hizo hoy la señora Delcy Rodríguez, la ex canciller, al tomar posición como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto dijo sobre la situación en Venezuela. El Parlamento punto fijista, desde que se instaló en este Palacio Federal,
pueblo, para hacerle la guerra a nuestras mujeres, a nuestros abuelos, a nuestros niños. Y lo atacó con la guerra económica. Y el pueblo de Venezuela le mandó un mensaje claro. Le dijo, tu chantaje de hambre no pudo con la voluntad del pueblo de Venezuela. En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad, en Venezuela hay determinación y hay valentía para defender a Venezuela. Escúchalo de una vez, gobiernos de la derecha que se resisten a escuchar al pueblo de Venezuela. Aquí no hay crisis humanitaria, aquí hay amor. Lo que hay es una crisis de una derecha fascista tratando de destruir a un pueblo libre e independiente. Bueno, diputado Guaidó, yo no sé si eso es un chiste de mal gusto, lo que quiera hacer la nueva presidenta de la Asamblea Constituyente, pero el hecho de que diga que no hay hambre, que no hay crisis humanitaria y que hay mucho amor, pues eso como que no le cuadra mucho a la señora, ¿no? No solamente no le cuadra mucho, ustedes han visto las imágenes del puente de Simón Bolívar, de la gente cruzando a Cúcuta a buscar alimentos, ustedes han visto las colas kilométricas en panaderías porque no hay harina de trigo para conseguir pan. Hoy un kilo de arroz en Venezuela es el 10% de lo que es el salario mínimo en Venezuela, que para una familia de 4 alcanza para menos de una semana. Un kilo, por ejemplo, de pollo vale casi un tercio del salario mínimo, así que es lamentable la desconexión absoluta que tiene con las demandas, los requerimientos sociales del pueblo de Venezuela, no solamente de él, sino todo el encumbrado régimen de Nicolás Maduro, que están encerrados en un cuarto de espejo, sin duda alguna, al no reconocer no solamente las legítimas demandas sociales, sino el grito por democracia, por elecciones libres, justas en Venezuela que se está exigiendo. Coincido con el señor Gamarra que antecedía que no es sencillo la situación que se presenta en Venezuela porque el Estado en su mínima expresión es el poder de fuego y el dinero, y ellos lo controlan sin duda totalmente, pero ante la revelación de todo el pueblo de Venezuela movilizado en las calles, les va a ser muy complicado avanzar en simplemente un esquema totalitario mentiroso como el de Delcy Rodríguez, decir que no hay hambre en Venezuela, por Dios, cuando 51% según un estudio publicado hace apenas una semana vive en pobreza extrema, casi 62% de los venezolanos no pueden comer 3 veces al día hoy. Es lamentable que pretendan someter de esa manera al pueblo de Venezuela, cosa que por supuesto no podemos permitir y por eso seguiremos nosotros exigiendo derechos en las calles de Venezuela.